anteriores, ¿no? Que es, hemos tenido negociaciones del techo de deuda en Estados Unidos. Parece que inicialmente se llegó a un acuerdo, pero ahora hay que aprobarlo en las cámaras. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el gran problema desde tu punto de vista de todo lo que pasa en Estados Unidos en este ámbito? Bueno, yo creo que lo primero es que en el mercado se tiende a ignorar la importancia de las negociaciones del techo de deuda. Mucha gente dice, bueno, a mí me da exactamente igual el techo de deuda porque siempre se va a levantar. Y no es falso, es verdad, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que las negociaciones sobre el techo de deuda son extremadamente importantes para que cuando se eleve dicho techo de deuda, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la demanda del bono a 10 años de Estados Unidos como el activo de menor riesgo se mantengan. Esa es la clave, ¿no? Es decir, si no hubiese estas negociaciones del techo de deuda, pues cualquier gobierno pues se liaría a gastar sin control, como ya estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Y a aumentar masivamente los desequilibrios. Bien, bueno, pues esto genera un importante cambio, que es el primero, que es un recorte de gasto público récord, que es algo muy positivo, porque el problema del déficit de Estados Unidos es de gasto público, y adicionalmente porque no incluye nuevos impuestos, que era una de las cosas que el Partido Demócrata intuía que podía sacar de estas negociaciones. Por lo tanto, no incluye nuevos impuestos, es positivo para la economía, reducción de gasto público récord, positivo para la economía, pero no se elimina el problema de fondo de las cuentas públicas de Estados Unidos. Que decía yo antes, es un problema de gasto. El gasto de las administraciones públicas de Estados Unidos es aproximadamente 5,9 billones de dólares. Los ingresos a nivel récord están en 4,9 billones. Es prácticamente imposible, no, es total y absolutamente imposible cuadrar las cuentas de Estados Unidos vía ingresos, ¿no? Como siempre nos dicen, aumentando los impuestos a los ricos, ¿no? Es imposible. No hay ninguna medida de ingresos que pueda conseguir un billón adicional de ingresos anuales y consolidados, y por lo tanto, eso, teniendo en cuenta que las estimaciones de déficit acumulado al año 2032 son 17 billones de dólares, sin estimación de recesión, es decir, las estimaciones de la administración Biden, con unas expectativas de crecimiento medio del 2% anual, con ingresos récord todos los años hasta el año 2032, y el déficit público no se reduciría de 1,5 billones de dólares, por lo tanto, es un problema claramente de gasto y se tienen que tomar otras medidas adicionales, ¿verdad? El gasto obligatorio no se reduce y eso no se toca. Entonces hay que tocar el gasto discrecional, que ha subido de aproximadamente 1 billón de dólares a prácticamente 2 en muy poco tiempo. Se han consolidado y anualizado todos los gastos de la época, entre comillas, extraordinaria del COVID-19, muy parecido a lo que ha pasado en España, ¿no? Parece que se acaba ese proceso extraordinario con esos gastos extraordinarios y, oh sorpresa, gastan más, no menos. O sea, es claramente un problema de gasto. Los inversores, en cierta manera, esperan que, a pesar de todo, sí que se llegue a un acuerdo, ¿no? Leía en tu propio blog que había pasado esto en 78 veces anteriores y que al final siempre se llegaba a un acuerdo, ¿no? Por tanto, de cierta manera, por eso. Yo no veo ningún riesgo de que no se llegue a un acuerdo para levantar el techo de deuda. No lo veo. Lo que sí veo es que la expectativa que percibo irresponsable por parte de algunos operadores de mercado de que se levante el techo de deuda, se mantenga el gasto público, se siga endeudando la economía norteamericana de manera agresiva, pues no entiendo, nunca he entendido cómo puede haber operadores de mercado que defiendan eso, que es literalmente poner en peligro todo el sistema monetario, ¿no?
Pues la verdad es que ciertamente, ¿no? Aumentando la deuda constantemente, aumentando los techos y es cierto, ¿no? Lo que dices, que hay gente que lo defiende cuando al final todo se puede convertir en un gran problema. ¡Ey, ey, ey! No te vayas. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo o al menos ha estado entretenido. Si te ha gustado, déjanos un like y hagamos que este vídeo lo vea todo el mundo. También puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o simplemente tus impresiones y yo me encargaré de que te sean respondidas a la mayor brevedad posible. Además, si aún no estás suscritos, ayúdanos a seguir creciendo en YouTube. Suscríbete, que no cuesta nada. Pero lo más importante, ahora al final del vídeo tienes otro vídeo que no te puedes perder. Dale click y disfruta. Hasta pronto y buen trading.